tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante, el cáncer de mama. Que ha atacado a muchas mujeres que bien podrían haberlo detectado en tiempo, y se han hecho muchas políticas públicas y mucha publicidad para que podamos detectarlo y atacarlo y vencer al cáncer. Y para tratar este tema y poder tener más información de cómo atender este mal, el día de hoy me acompaña el doctor Antonio Cegueda, que le agradezco mucho que esté con nosotros. Es un placer, muchas gracias. Y al doctor Ignacio González. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Bueno, ustedes son una autoridad en este tema y creo que hay estadísticas, ya es un tema que tiene años trabajándose. Desde el Hospital Civil se ha venido trabajando para atacar y ganar la batalla contra el cáncer. Y bueno, este es un mal que aqueja a muchas mujeres que tendrían la posibilidad de prevenirlo si exploraran por lo menos una vez al mes, ellas solas, además de ir a consulta por lo menos una vez al año con el médico. ¿Es así, doctor? Así es. Definitivamente el cáncer de mama es un problema de salud pública que de alguna manera se puede prevenir si cambiamos algunos estilos de vida, y la otra opción sería detectarlo a tiempo. ¿Y a qué hablamos de prevenir? Si tenemos una política tenemos más actividad física, tratamos de mantener nuestro peso ideal, consumir cosas que aquí en México es uno de los países que tiene un mejor ecosistema del mundo. Tenemos vegetales y frutas durante todo el año. Entonces, si ingerimos una cantidad suficiente de frutas y verduras, es una opción para disminuir la incidencia de cáncer de mama y de otros cánceres también. La Organización Mundial de la Salud lo considera como una opción prioritaria. El ingerir menos alimentos ricos en carbohidratos, es decir, en azúcares o grasas, y consumir más frutas y verduras, hacer ejercicio, evitar en la medida de lo posible sustancias tóxicas en el medio ambiente, y con eso disminuimos en gran cantidad, en un buen porcentaje, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de colon. Con una buena dieta. Con una buena dieta, y cuidando ejercicio. Lo que comemos. Exactamente. Entonces, la clave es, para no continuar con ese sistema ascendente de mayor incidencia de cáncer, se considera que el 2016 la Organización Mundial de la Salud calcula que hubo 1.860.000 mujeres con cáncer. Aquí en México es alrededor de 20.500 mujeres con cáncer al año. Y Jalisco es alrededor de 1.300 casos en 2016. Entonces, si logramos de acudir en forma regular con nuestro médico, si encontramos lesiones tempranas en la mama, es decir, aquellas lesiones que todavía no son palpables, manifestadas por unas calcificaciones agrupadas en una parte del seno, o alguna zona de distorsión de parénquima, alguna área como espiculada, de alguna manera eso le van a servir al radiólogo para decir, aquí hay un tumor, una zona de sospecha, y ese tipo de tumores que son detectados cuando la mujer aún no los palpa, son los mejores, son los pequeñitos, es la clave. Exacto. Cuando son pequeños. Entonces, las posibilidades de éxito se incrementan cuando detectamos lesiones tempranas. Aquí en México se ha hecho un buen esfuerzo, recién, ahora en el mes de junio, se hizo una sinergia por todas las asociaciones de salud en el estado de Jalisco, donde están buscando las políticas públicas reales, y la interacción de las diferentes instancias, tanto de la Universidad de Guadalajara, que tiene un papel muy importante en el área de investigación, las asociaciones civiles, el Consejo Mexicano de Oncología, la Academia Mexicana de Cirugía, el Hospital Civil, el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde se van sumando los esfuerzos de cada una de esas instancias para, primero, tener programas educativos que ayuden a todos los médicos a saber detectar las lesiones tempranas. Porque a veces creemos que hay demasiada información, que todo el mundo sabe qué hacer, y la realidad es que esto no está pasando. No está pasando. Sigue habiendo muchos casos que se pudieron haber atendido con tiempo y que no fue así. Y eso lo vemos en forma objetiva, porque continuamos viendo tumores en etapas 4. ¿Qué quiere decir eso? El cáncer tiene, se puede decir, 5 instancias. La primera etapa es un tumor in situ, donde el tumor no rebasa la membrana basal, y por ende es un tumor que tiene una posibilidad de éxito cercana al 100%, 98-99% de éxito, donde se puede manejar al extirpar el tumor, y en algunos casos, cuando el tumor es de bajo grado, con un manejo local puede ser suficiente.
o una cirugía sin radioterapia ni sin quimioterapia. En la medida que el tumor empieza a crecer, le vamos llamando el grado etapa clínica 1, 2, 3 o 4. Y ya llegan en etapa 4. Y continuamos viendo etapas 4. Y eso básicamente es enseñarnos a evitar los miedos. No es fácil. Muchas veces nos topamos con personas que dicen, no, yo no quiero tocarme, ¿por qué tal si me encuentro algo? Entonces, y eso, la verdad, bueno, más que preocuparnos, hay que ocuparnos de un problema. ¿Qué hacemos, Nacho, en este sentido? Digo, además de la información, tiene que esto de ser una información en generaciones. Tú has trabajado con este asunto, sobre todo tú como cirujano plástico. Sí, es atención psicológica, ¿no? Claro, claro. La repercusión es muy amplia. El hablar de una secuela de mastectomía es un tema de mucha información. La secuela dependerá del grado del tumor que se esté tratando, pero lo importante aquí es identificar y entender que hay un método adecuado para cada tipo de estadio. Es decir, es muy amplio también el abanico de posibilidades que se tienen para poder efectuar una reconstrucción mamaria en etapas tempranas, en etapas muy avanzadas también, y está considerado el proceso de reconstrucción como parte del tratamiento global. Esto es importante del cáncer mamario, ¿no? Es un tema que no corre solo. Muchas veces quisiéramos pensar en dos áreas, en un área estrictamente oncológica y en otra reconstructiva. Van de la mano las dos y es trabajar siempre en conjunto en todo momento, articulando las dos disciplinas, y siempre redunda en una buena alternativa para ofrecerles reconstrucciones y rehabilitarlas a la vida cotidiana a las pacientes, ¿no? Doctor, ¿y cómo vamos en este tema? O sea, hemos avanzado, se ha detenido, tenemos más información, han servido las campañas, sí. Pero bueno, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Sí, definitivamente se ha avanzado. Primero, había un desconocimiento total de esa enfermedad. El cáncer, mucha gente lo asociaba con muerte. Aquí en Jalisco es el primer estado, y vale la pena reiterarlo y subrayarlo, desde 1977 se hizo el primer registro de cáncer a nivel nacional. Y es el único estado que continúa con ese registro de cáncer vigente hasta la fecha, donde se tiene información tanto por los médicos oncólogos como por los patólogos, y bueno, ahora también por hematólogos, y la Secretaría tiene la suma de datos. Y sí se ha visto, si no conocemos un problema, pues no lo vamos a resolver. Claro. Entonces ahora tenemos que considerar qué regiones del país son los que tienen mayores incidencias, para ver cuáles son los factores que están precisamente favoreciendo que se desarrolle el tumor. Se consideran, ya se vio en algunas áreas, que por ejemplo el uso de asbesto produce algunos tipos de tumores, particularmente está asociado, comprobado, que el asbesto está relacionado con cáncer de pulmón. Al quitar el asbesto, allá se disminuyó el trabajo, las actividades laborales asociadas al asbesto, y la incidencia de cáncer o de mesotelioma, que es un tipo de cáncer de los pulmones o de la membrana que envuelve los pulmones, disminuyó en forma dramática. Entonces, reconociendo algunos factores, podemos disminuirlo. Claro. Hay otros factores que están muy asociados con esto. Por ejemplo, el uso de tabaco también se asocia mucho con algunos tipos de cáncer, ya los mencionamos, hasta un 22%, según la Organización Mundial de la Salud, se asocia con algún tipo de cáncer. Ya estamos reconociendo también algunos elementos biológicos, como los virus. Estamos ciertos de que el virus del papiloma humano, ¿sí?, se asocia con algunos tipos de cáncer. El mama no necesariamente es un virus, es multifactorial. Entonces aquí tenemos que ver cuáles son los factores que inciden. Y uno es la alimentación. Sí, hay que reconocer que un 5 a 10% se asocian con factores genéticos. Cuando la persona tiene algunas mutaciones en algunos cromosomas, nosotros llamamos en el cromosoma 17 o en el 13, puede tener un riesgo de un 40 a un 75% de desarrollar cáncer de mama. Cuando es en el cromosoma 13 puede tener hasta un 40-45% de desarrollar no nada más cáncer de mama, también cáncer de ovario. Entonces, el hecho de que reconozcamos... ¿Eso quiere decir que puede ser hereditario? Tenemos un 10% hereditario. Y luego es un área donde puede incidir cirugía plástica, precisamente donde se puede participar en la cirugía reductora de riesgo, ¿sí? Y es bien importante. Otro 10% se asocia con la herencia.
Es decir, cuando la persona tiene una hermana o su mamá que tienen cáncer de mama, de ovario, de próstata o de páncreas, podemos ver que puede haber algún factor genético ahí asociado, hereditario. Llevar a tener cáncer. Sí, entonces ese tipo de personas puede ser otra oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y en ese tipo de población incidir. Cuando el otro 80% ya está asociado a cuestiones que no se conocen del todo, que nosotros llamamos epigenéticas, es decir, factores que inciden como promotor en el área hereditaria, ¿sí? Es decir, cuando alguien ya tiene cierta susceptibilidad, llega un factor, por ejemplo, mucha ingesta de azúcares, o de grasas, o de hormonas, o de radiaciones, y eso puede llevar a desarrollar algunos tipos de tumores, ¿sí? Entonces tenemos que, en cáncer de mama es multifactorial, no es como algunos tumores que podemos asociarles. Por ejemplo, el cáncer del cuello de la matriz, podemos decir 95% está asociado al virus del papiloma, ¿sí? Así es. Vamos a ir a una pausa, doctor, y cuando regresemos, pues hablar qué es lo que se ha hecho en Jalisco, por ejemplo, este método que hay de detección o de registro de cáncer, cómo está, cómo vamos avanzando, cómo podemos informarle a los académicos, a las académicas de la universidad, cómo podemos atender de manera más informada este problema. En un momento regresamos a Visión Académica. Regresamos a Visión Académica, este programa es del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerde seguirnos en redes sociales, @académicavisión, y en mi cuenta personal, @enriquev01. Y bueno, estábamos platicando acerca de este registro único que hay, doctor, sobre la necesidad que tenemos de darle máxima publicidad, que desde niñas o desde jóvenes, ustedes van a decir más bien esa parte de qué edad tienen que estarse atendiendo o explorándose, autoexplorándose para ver que no tengan alguna alteración, alguna bolita, ¿verdad? Que se le puede llamar de esa manera, para poder atenderlo a tiempo. Nosotros aquí en Visión Académica tuvimos ya un programa que tenía que ver con el VIH. Usted dijo algo muy interesante. Antes cáncer era igual a muerte, VIH era igual a muerte, hoy ya no. Hoy hay mecanismos, hay tratamientos para poder ganarle la batalla al cáncer. En ese sentido, Nacho, ¿qué es lo exitoso que se ha venido haciendo en los hospitales civiles o en Jalisco para poder atender esto? Una de las cosas muy positivas es el trabajo multidisciplinario y sobre todo los detectores basados en marcadores biomoleculares. Esto nos ha permitido trabajar en conjunto de mejor manera, es decir, bajando riesgos a pacientes que son potencialmente tendientes a desarrollar una neoplasia. Esto es quizás lo más importante que se ha venido desarrollando. Falta mucho que hacer ahí, pero es la... la investigación, sí, esta parte de la investigación. Está bien demostrado, solamente que hace falta quizás un poco más de apoyo en el tema de desarrollar, impulsar más esa parte. El cáncer de mama es multidisciplinario, cada vez hay más disciplinas que se integran y se incorporan a tratar, y es el caso de los biólogos moleculares, en donde se pueden mapear genéticamente y molecularmente familias enteras, en donde se detectan genes o marcadores que son muy importantes para desarrollar algún cáncer y pueden bajarse el riesgo de manera muy temprana. Yo creo que eso es por ahí lo más importante, y esto siempre trabajándolo de manera muy conjunta y con mucha comunicación con los oncólogos, con los biólogos moleculares, nosotros también como cirujanos reconstructivos, y bueno, todo lo que está involucrado también, radioterapeutas, psicólogos, todo esto, ¿no? Dijeron algo muy importante en la primera parte del programa, en el sentido de que ya se atienden, o cuando llegan ya los pacientes, muchos llegan con un nivel etapa 4, ¿no? ¿En qué etapas se puede decir que se puede atender de mejor manera? Sí, por supuesto. Me imagino que en la 1 primero, la 1 puede ser, pueden ser casos que se atiendan de manera muy rápida y a lo mejor... Sí, lo deseable fuera que se atendieran los pacientes en etapa in situ, es decir, aquellos que todavía aún no atraviesan la membrana basal, es decir, que tienen poca posibilidad de invadir, que el tumor hubiese invadido a distancia. O, lógicamente, aquellos tumores que son pequeñitos,
tumores de menos de 2 centímetros o menos de 4 centímetros, o cuando aún no tienen ganglios, por ejemplo, en axila, que es el primer relevo donde se puede extender la enfermedad. En la medida que el tumor está más localizado, existen mucho más posibilidades de éxito. La medicina es dinámica. En este momento empieza a haber una reclasificación a nivel mundial del cáncer. O sea, se está haciendo una reingeniería, porque se ha avanzado mucho, pero todo el mundo sabemos que no ha sido suficiente. Quisiéramos que esta enfermedad ya no causara muertes, o que cada vez hubiera menos dolor por esta enfermedad. Sin embargo, voy a poner un ejemplo, y voy a desviar un poquitito para ver cómo Jalisco puede incidir en algunas cosas para cambiar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. En el área de cervix, el primer médico casi que hizo el primer Papa Nicolau en el mundo fue un médico de aquí, que en el área de Cocula empezó a hacer la citología y se empezó a ver. Él buscaba no las células tumorales, buscaba células con propósito hormonal. Pero eso él lo tomó ahí, lo documentó, y después Papa Nicolau le sirvió como inspiración para hacer la muestra del cáncer cervicuterino. Después, entonces, el uso del advenimiento de la colposcopía, otra vez, un área tecnológica al alcance de todos, donde muchos ginecólogos participaron ya ahora sí en forma interactiva con el patólogo, con los cirujanos oncólogos, con los médicos generales, internistas, etcétera, y de alguna manera se vio que el detectar un tumor en forma temprana cambió el estilo de vida. Anteriormente, pues un cáncer cervicuterino que afectaba vejiga, intestino, tenemos que hacer cirugías muy grandes. Se siguen haciendo, pero ya no es la mayoría. Es decir, ese otro paso fue muy importante. Y el tercer paso, donde también participó la Universidad de Guadalajara, donde participaron gente como el doctor Adrián Daneri, que es un excelente investigador por parte del Centro Universitario de Ciencia de la Salud. Trabajó con el doctor Harold Surhausen en algunas áreas, y al doctor Harold Surhausen le valió el Premio Nobel de Medicina, precisamente por las vacunas del virus del papiloma. Entonces, la incidencia del cáncer cervicuterino no se ha batido al 100%, pero ha disminuido en forma muy importante. Entonces, muchos casos que se tenían que resolver en el hospital, con grandes cirugías o con esquemas de radioterapia muy amplias, ahora se hace un procedimiento que se puede hacer ya en forma preventiva con vacunas, sí, o en el consultorio del médico, sí, con una colposcopía, ¿sí? Es decir, el conocimiento siempre avanza. En mama se ha avanzado mucho. Definitivamente en día no todos los casos son etapas 4. Quisiéramos que no hubiera ningún caso de etapa 4. Seguimos viendo, sí ha habido un incremento en carcinoma in situ. Tenemos alrededor de un 10 al 15% ya de cáncer etapa 1, que antes veíamos un 5%. Etapa 2 también estamos viendo más tumores etapa 2. Entre un 25 y un 35%, sin embargo, continuamos viendo tumores etapas 3 y 4. Pero a ese tipo de tumores, ¿qué es lo que hay que reconocerle? Además del tamaño, ahora hay un área que debemos reconocer, la cuestión molecular. O sea, aquí en el Centro Universitario de Ciencia de la Salud se está desarrollando un área precisamente para hacer un biobanco, precisamente para el tumor, conocerlo a profundidad, ¿sí? Saber el aspecto inmunohistoquímico, es decir, cómo están sus receptores de estrógenos, de progesterona, Ki-67, es decir, elementos que le van a servir al oncólogo y también al cirujano plástico y al cirujano oncólogo, para decir, este caso es un caso que amerita una cirugía, por ejemplo, más agresiva. Este caso se puede manejar con cirugía conservadora. Este caso lo puede llevar a una cirugía radical con una reconstrucción inmediata. Es decir, estamos teniendo elementos para que se pueda trabajar en forma más interactiva y más eficiente, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, se ha ido avanzando. Digo, si del 5% hemos crecido al 15%, eso quiere decir que había personas, ese 10% se tardaba más. Entonces, se ha ido avanzando. Ese tipo de programa, entonces, este programa es exitoso, Nacho. Sí, yo creo que es de lo más promisorio. Salvan vidas. Claro, es ahí donde, lejos de aprender a tratar tumores grandes, ya enfermedades avanzadas, pues es aquí donde nosotros tenemos que apostarle al tratamiento preventivo, el idear y adecuarnos también nosotros en el área reconstructiva, qué podemos ofrecer para ser lo menos agresivos o lo que requiera este tipo de pacientes, ¿no?
Y otra cosa es acercarse al paciente. De alguna manera, en ese momento, antes había muy pocos equipos de mastografía en todo el estado. Actualmente las ciudades principales tienen mastógrafos. Las ciudades más pequeñas que no cuentan con mastógrafos, existen camiones que se acercan a esa población. Pues lo ideal sería bueno, hay cosas que se pueden mejorar, que se puede hacer con cierta rutina, hacer lo que están haciendo, por ejemplo, en Rusia, en España, en otros países, donde el principal promotor para hacerse esto es el mismo paciente. Y si el paciente no acudió este año a hacerse su mastografía, el trabajo social en automático le aparece una ficha, oye, ve por ese paciente, acerca para acá, porque tenemos que ser muy constantes. Entonces, eso es una clave para que de alguna manera se encuentren más pacientes. Y ya en ese momento ya contamos que ya entre carcinoma in situ, que son 5%, y otro 15 o 20% de etapa 1, ya estamos avanzando mucho. Pero lo ideal sería que el 90% de los casos fueran in situ o etapa 1, donde las posibilidades de éxito son más amplias. Sí. Y hay métodos, o sea, se ha hecho un gran esfuerzo por las universidades, por el gobierno del Estado, por los hospitales civiles, ¿no? Sí, de alguna manera se ha creado conciencia en esto. Debemos optimizar el método, ¿sí? Se están buscando ahora equipos de ultrasonografía de más alta resolución, que son operadores independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a aplicar el ultrasonido en la zona de la mama y se ponen un par de paletas y una computadora va a hacer el rastreo, y si encuentra algo, lo sube pues, el signo de alarma, donde el radiólogo puede participar con otra metodología precisamente para tener diagnóstico más preciso. Y eso creo que es importante en nuestro medio, porque un buen porcentaje de mujeres son mujeres jóvenes, sí, que aún no se considera que no son candidatas a una mastografía. Se tiene que enseñar para la exploración, ¿no? Exacto. Hay algunos pasos. Usted decía hace un momento que particularmente cerca de la axila es donde aparecen los primeros tumores, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso tendría que haber también una campaña para enseñar cómo es la autoexploración, que ha habido. Sí, queda claro que ha habido. Sí. Pero digo que seguimos viendo que hay casos que siguen llegando ya con etapas 4, etapas 5 y bueno, desafortunadamente ya no se puede hacer nada. Sí, pero definitivamente, aunque no tengamos miedo, hay una canción pues muy conocida que es Alfonsina y el mar, ¿sí? Entonces aquí, y esa la hago, ese recordatorio, porque fue una mujer inteligente, era amiga de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, o sea, vivió en esa etapa, en esa época, pero no basta con que la gente sea muy preparada, científicamente, tenga mucho conocimiento literario, etcétera. También tiene que tener un buen soporte. Sí. Decir o sentir que la vida tiene una oportunidad de ser feliz a pesar de esta enfermedad. Y precisamente cuando ese paciente se completa el ciclo, precisamente con el área de rehabilitación, la mujer se siente más integrada. Habrá mujeres que no les interesa reconstruirse, pero cada vez más vemos personas que se pueden reconstruir, porque precisamente entre ellas existe comunicación. Nosotros también tenemos... Es cortarle algo a su cuerpo, ¿no? Sí. Y tiene que haber todo un asunto de rehabilitación, de atención psicológica, todo esto. Sí. Pero entonces también, doctor, tenemos que buscar que las mamás enseñen a sus hijas, ¿no? Por supuesto. Las mamás enseñen a sus hijas y así sucesivamente por generaciones. Así es, definitivamente. Esa es clave. Saber que la mejor fecha para explorarse, precisamente una semana después de su regla. Si es una niña jovencita, que es cuando el seno esté menos congestionado. Una semana después de su regla. Porque es cuando el seno está menos congestionado. Utilizar la yema de los dedos para explorar la totalidad de la mama, ¿sí? Para cubrir, en el sentido que se quiera, pero la idea es cubrir la totalidad de la mama. Y si siente algo, que vaya inmediatamente con el médico para que le puedan hacer un diagnóstico. Y si siente algún nodillo o un nódulo, como por ejemplo como la región tenar, blandito, no hay problema, pero si lo siente como la zona de la articulación, decir, ese nódulo ya está firme, mejor busca una atención. Si existe una secreción, por ejemplo, muy blanquecina y por los dos pezones, no hay mayor problema, pero si la secreción es sanguinolenta, deben acudir. ¿Cómo es sanguinolenta? O sea, como que fue esa sangre. O café rojiza, una secreción por la misma oscura, por la misma mama y generalmente de un solo lado. Y si esa secreción se asoció a algún cambio en la piel
y además tuvo esa secreción, pues debe acudir con el médico en la brevedad posible. No todos los casos son cáncer, ¿eh? Muchos de los casos son por papiloma, son que no tienen que ver nada con el virus de papiloma, pero es una oportunidad muy buena para atenderse. Desafortunadamente se terminó el tiempo, es muy corto el programa, pero quiero agradecerles sinceramente, mi estimado doctor, que hayas venido y que podamos ayudar a muchas personas en el estado de Jalisco que ven Visión Académica para que podamos atender este tema del cáncer de mama y que podamos salvar muchas vidas. Y a usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima. Yo soy Enrique Velázquez.